que hablamos al respecto, les decía yo, ¿qué pasa con lo de la salvación? Porque si en Santiago dice que uno es salvado por las obras, ¿no? O sea, que la fe, no solamente la fe, sino también las obras. Y luego este versículo que dice que somos creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿las obras nos salvan o las obras vienen después de la salvación? Entonces, de eso les hablé la primera vez. Y la intención de esa vez era como tratar de desenmarañar un poquito acerca, o sea, como poner en balance el concepto de que un cristiano que no tiene una evidencia en su vida del cambio que Dios hizo en él, cae en la categoría o en la advertencia que da Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta. Dice la pregunta en Santiago, dice, ¿podrá esa fe salvarle? Implicando que no. O sea, cuando tú cambias en tu corazón de verdad, hay un efecto en tu vida. Y es ahí donde está hablando este versículo. Dice, Dios nos hizo, porque somos hechura suya, o sea, Dios nos hizo, nos creó en Cristo Jesús, pero tiene un objetivo. ¿Qué dice? Para buenas obras. Para buenas obras. O sea, no es nada más para salvarte. O sea, qué bueno que nos vamos al cielo. Es una garantía que nos da mucha paz, ¿no? Poder no temer la muerte y saber que tenemos un destino seguro con Cristo. Pero no es solamente eso, tenemos un propósito en la tierra. De otra manera, pues mejor que cada persona salvada, pues ya que se muera, ¿no? No, sino llega a Cristo y entonces a partir de ese momento Dios te prepara o tiene un plan para que tú sigas. Y entonces aquí dice, somos hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces lo que yo les estaba tratando de decir es que tuvieran la mentalidad de que no estoy así nada más aquí para recibir, sino estoy aquí para dar. O sea, hay un tiempo de recibir, así como un pequeño bebé, no le demandas que mayor cosa, ¿no? O sea, los padres cargan con la responsabilidad completa del bebé, pero llega un punto en donde ya no es bebé. Entonces, por ejemplo, a mis hijos grandes, hay veces que yo no les preparo el desayuno, ellos se preparan su desayuno, yo no los baño, ellos se bañan, ¿no? Si necesitan alguna cosa, no sé, agua, mijito, ahí está la jarra, ahí está el vaso, sírvete. O sea, llega un punto en donde ya es, tenemos que llegar a la autosuficiencia. Y después de la autosuficiencia viene el dar, ¿no? Me acuerdo eventualmente, la dinámica, por lo menos aquí en casa de mis papás, fue, aporta algo, ¿no? Entonces, por lo menos te responsabilizas de tus cosas, tu cama, tu cuarto y demás, y paga alguna cuenta. Pagas el gas, pagas la luz, pagas el agua, pagas algo. O sea, llega un punto en donde ya no es nada más dame. Luego se espera que seas autosuficiente y después se espera de que des de ti. Yo creo que es algo que Dios espera de nosotros. Y lo dice de esta manera. Dice que demos fruto. ¿Se han leído en Juan 15 cómo dice Jesús de la vid verdadera? ¿Por qué no vamos a visitar esos versos tantito para recordar el concepto? Juan 15, la vid verdadera. Todo esto es nada más como que un pequeño repaso de las últimas, no sé, como 6 veces que nos hemos reunido, ¿no? Juan 15. Juan 15. ¿Están por ahí? Ok. Entonces aquí está haciendo Jesús una analogía, hablando de que Él es como la fuente de vida, ¿no? Y está diciendo, yo estoy conectado a Dios, y si ustedes se conectan a mí, ustedes tienen vida. Y si tienen vida conectada a mí, entonces van a tener fruto. Así es, eso es lo que dice Jesús.
Y al decir fruto, podemos, esa es otra analogía. ¿A qué se refiere con fruto? Pues hay muchas cosas, ¿no? O sea, en lenguaje bíblico podemos hablar, por ejemplo, del fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son efectos en tu carácter, efectos de que si está el Espíritu Santo contigo, esto se va a empezar a desarrollar en tu vida, ¿no? Pero yo no siento que se limita a eso. Fruto, por ejemplo, estábamos hablando de los roles en la iglesia, cómo Dios nos da a cada uno dones. ¿Cuál será el fruto de un evangelista? O sea, si Dios te hizo a ti evangelista, ¿cuál será tu fruto? Pues gente que escucha de ti el evangelio y se convierte al cristianismo, ¿no? ¿Qué pasa si Dios te hizo a ti un pastor? ¿Cuál será tu fruto? Pues general, tal vez una iglesia, ¿no? Guiar a algunas personas en su relación con Dios, ayudar al crecimiento, madurez de alguien, ¿no? ¿Qué pasa si eres un maestro? ¿Cuál será tu fruto? Enseñanza. Tendrás alumnos, gente que te escuche, gente que aprenda de ti. Eso es fruto. ¿Sí me explico? Entonces, con eso en mente vamos a leer. Dice, y el versículo 1, Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitarán. Todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Dios dice, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. O sea, como que lo que yo les digo, corta, ¿no? O sea, al decir limpiar, estaba viendo en algún video en YouTube o alguien me explicó, me decía, cuando está la plantita, no sé si han notado, de repente salen ramas en donde como que tal vez no lo esperas, ¿no? Vamos a ver si tenemos plantita aquí. Tal vez sí está. Entonces miren, aquí está la planta. Imagínense que de repente es una orquídea. Creo que se la regalé a mi mamá una vez. Entonces, imagínate que está saliendo, no sé si han notado, a veces en estos puntitos empiezan a salir ramitas. Sucede que si tú dejas que la planta gaste su energía y su esfuerzo en el desarrollo de esas ramitas, pierde fuerza en donde tal vez tú quieres que tenga fuerza. ¿Ok? Entonces, lo que hace la persona que la limpia es quitar las cosas que no deben de ir ahí. O sea, tiene tal vez una tendencia natural y dices, no, espérame plantita, en vez de que gastes tu esfuerzo en crecer aquí, quiero que crezcas acá. Y entonces la persona la limpia, le quita esas ramitas. No sé si lo han notado, de repente hay un tronco de un árbol y hay una ramita chiquita en medio del tronco, ¿no? Entonces tú dirías, oye, yo quiero que mi planta crezca arriba, no quiero que crezca en medio. Entonces el dueño, el labrador o la persona que se encarga, corta las ramitas que no van bueno, donde él piensa que no deben de ir, para que la planta no gaste esfuerzo en esas cosas. A eso se refiere con el término de limpiar. Entonces dice, lo que yo les digo, les corta de su vida aquello que está extra. Hay la importancia de conocer lo que Dios dice. Entonces, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva, ¿qué dice? Mucho fruto. ¿Cuánto? Mucho. Mucho. Se nota. Cuando estás con Cristo, se nota. Y eso es a lo que se refiere este primer verso que estábamos viendo. Hay obras. Las personas que tenemos fe en Cristo, se espera, Dios planea, Dios preparó de antemano que hagamos buenas obras y que andemos en ellas. Y entonces dice Santiago, si tú te dices cristiano, pero tu vida no ha habido un cambio evidente, entonces, ¿de qué te sirve tu fe? Dice, hasta los demonios creen. O sea, creer no es especial. Lo que es especial es creer y vivir lo que dices que crees. Esa es la fe que salva. Eso es lo que dice Santiago. Y entonces, regresando a esto de las buenas obras, mi punto principal en estas últimas ocasiones ha sido que
que este mensaje lo absorban y digan, tengo una misión, que es traerle fruto al Señor. ¿Fruto en qué? Pues fruto en lo tuyo. No tienes que hacer, o sea, yo por ejemplo, le decía yo a mi papá, estaba haciendo como el resumen, ¿no? De qué es lo que ha pasado en estos bueno, no sé, más de 10 años, 11 tal vez, de que regresé de Texas. ¿Qué ha habido de crecimiento en mí? Y, no sé, le digo, bueno, para empezar, gracias a Dios, mi familia ahí va, ¿no? Tengo 4 hijitos más, ¿no? De que regresé de Texas, me casé, sigo casado, que eso es obra de Dios. Tengo 4 hijitos, escribí un libro, tengo como 30 canciones que he hecho. No tengo la misma visión que tenía antes, creo que la he madurado. O sea, he cambiado, he tenido fruto en lo personal. Si me permite, la verdad, David, nosotros hemos aprendido mucho de ti. O sea, algo que decías de un maestro, nosotros hemos aprendido de ti. Y la verdad, así, nosotros dijimos, nos va a doler así que te vayas. Oh, de verdad, gracias. Valoramos mucho lo que nos enseñas y la manera en la que lo haces. Muchas gracias. No lo dejes. Ok, no quiero. Es parte, yo creo, de, por ejemplo, lo que pone Dios en mí, es su obra en mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues caminar en estos pasos. No voy a, no sé, algo que, por ejemplo, a mí siempre me saca mucha roña, es cuando invitan a evangelizar a la calle, que hay algunas cosas que aprendí o que alguna vez intenté hacer, que por ejemplo es los dramas, que a veces esa es una manera en la que la gente usa de evangelismo. Antes lo veía así como que, ay, eso está mal, pero ahora entiendo, ¿no? Es que esa es esa forma de algunas personas que así son, y esa es la manera en la que se expresan. Y está bien, yo no soy así, o sea, a mí no me pongas a aplaudir o a hacer pantomima, no me sale, no me gusta, no me siento cómodo. Y está bien, no soy yo. Hay otras personas que sí, y está bien. A mí, por ejemplo, ponme a cantar, y está bien, yo soy feliz cantando, ¿no? O hablando también, me siento cómodo, me gusta, es como que lo mío. Entonces, yo creo que, por ejemplo, un error que a veces hemos cometido es esperamos que todos hagan lo mismo. Entonces, usualmente en la iglesia, o predicas, o diriges la alabanza, o cuidas a los niños, o, no sé, eres edecán. Y si no haces algo de eso, entonces no cabes, y no sirves en la iglesia. Y entonces de repente hay gente que pues, ni enseña, ni cuida niños, y ellos ¿qué van a hacer? Y usualmente lo que yo he visto es, pues se quedan en esta idea de que pues nada más vengo y ya, ¿no? No, o sea, vienes y empiezas a ejercer tu ministerio en la personalidad, en la identidad, en el don que Dios te dio. Eso lo vimos en Efesios 4, si quieren lo repasamos de una vez. Efesios 4, 8, por ahí, algo así. 4, 11, perdón. Esto es el versículo empieza diciendo, y él mismo, refiriéndose a Jesús, el Señor Jesús, dice, y él mismo, estoy leyendo Efesios 4:10, constituyó a unos, ahí voy a ponerle una palabra extra, a unos de ustedes, o sea, se está dirigiendo a la gente de la iglesia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí me quedo. Entonces, hay una misión en cada uno de nosotros que es Dios, Jesús, a través de la gente que conforma la iglesia, edifica la iglesia. Y ahí es como que ahí es donde me había yo, bueno, casi terminó mi resumen. Para que te vieras a ti mismo, yo soy y alguno de estos. Yo soy maestro, yo soy profeta, yo soy apóstol, o sea, yo tengo algo que Dios me dio, que Dios quiere que yo
le aporte a mis hermanos en Cristo, aquí dice, a fin de perfeccionar a los santos. Yo necesito que me ayudes con tu don a ser un mejor santo, ¿no? Yo necesito que aportes tu conocimiento, tu favor, tu inteligencia, tu buen ánimo, tu espíritu alegre. Necesito de ti para yo estar mejor. Nos necesitamos unos a otros. Algo que yo veo, un problema que yo veo es, nos acostumbramos a que los que dan son, pues es el pastor, ¿no? En la iglesia. El pastor, el maestro es el que da y los demás recibimos. Y yo siento que es un problema. Necesitamos todos estar dando. Y no estoy hablando evidentemente de dinero, estoy hablando de poner mi vida y mis dones, las habilidades que Dios me dio. Y aportarnos, aquí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nos dice hasta cuándo. Dice, hasta que lleguemos, ¿quiénes? Ustedes, a ver, dice, hasta que todos. Eso, hasta mero. que todos, sí. Todos. Entonces, así como, bueno, en la unidad familiar, me imagino, ¿no? Ya comieron 3 niños, ¿no? Yo tengo 4. ¿Cuántos niños tienen que comer? ¿3? No. ¿Cuántos? 4. Y después de los niños, los papás. Todos. Todos tenemos que estar bien. Y a veces, ¿qué pasa en el cuerpo de Cristo? Así, uy, pobrecito fulanito que le va mal. Dice en Santiago, ¿no? No tiene comida, no tiene vestido. Y le dices, pues ojalá que te vaya bien, que comas y que estés calentito. Dice, y no le das lo necesario para que esté abrigado, para que coma. ¿De qué sirve que tengas un buen deseo? No sirve. Necesitas ponerle acción a tu buen deseo. Entonces de repente uno dice, no, nos decía Horacio la semana pasada, estaría padre que tuviéramos, pues tal vez si no aquí, pues que nos reuniéramos en otro lugar. Yo creo que para que nos reunamos en otro lugar necesitamos, 1, lana para rentar. Segundo, gente. Algo que yo creo, bueno, yo me sentía muy incómodo ahí en el lugar en el salón, era de que pues nos quedaba grande. Y entonces en una parte teníamos eco, ¿no? En el salón, el salón principal nos daba eco. Luego nos pasamos a la entrada nada más y pues de repente se metía el ruido de las motocicletas y no estaba muy limpio que digamos. Y bueno, ¿qué haces? O sea, no, dices, es que mejor una iglesia, aporta, éntrale, ¿no? Invita gente, busca donde reunirnos, ¿no? Eso estaría padrísimo que hubiera decán. Pues, por favor, yo quiero que haya decán. Estaría padre que además del piano hubiera guitarra. Pues aprende a tocar la guitarra. ¿Sí me entiendes? Aporta lo que esté en ti. Oye, me parece que está mal esto. Arréglalo. Ponlo. Tal vez yo no lo veo. Tal vez es una fortaleza en ti que yo no tengo. ¿Sí me explico? Todos tenemos algo que aportar y es de parte de Dios. Dios lo pone en ti para que lo soluciones. Entonces, bueno, todo esto es como que el resumen de lo que les he estado diciendo las semanas pasadas. Y me quedé en un punto en donde yo les decía que parte de tu misión o parte de tu propósito es importante que lo fundamentes en lo que dice la Biblia. Porque ese es el ejemplo que yo veo en Jesús. Jesús a sí mismo se veía en la Biblia. Y entonces fuimos a aquel párrafo en Lucas 4, en donde Jesús dice que busca, que le dan el libro para leer un día de que estaban reunidos en la sinagoga. Asumo, era un sábado. Igual y hasta lo dice que era sábado. Es que ya saben que los judíos se reúnen no el domingo, sino el sábado, ¿no? Su día de descanso es el sábado. Entonces dice que le dan el libro del profeta Isaías, dice que busca en la escritura aquel párrafo donde dice, el Espíritu de Dios está sobre de mí por cuanto me he ungido para pregonar, y entonces hace ahí una cita esos versículos, no me acuerdo bien cómo dice, que es un párrafo en Isaías. Y entonces, bueno, ese es un ejemplo, pero hay 10, ¿no? Estaba leyendo hace unos días el ejemplo de cuando Jesús le dice a unos de sus discípulos, vayan a pedirle a fulanito un burro que está por ahí.
Es el domingo, bueno, no el domingo, ¿sí es domingo? Sí. Bueno, tradicionalmente es el domingo de Palmas, le llaman, que es la entrada, dice la palabra que Jesús entró a Jerusalén. Mandó a pedir un burro, bueno, dice burra, una burrita en la cual nadie nunca más se había sentado. Dice, para que se cumpla lo que dijo el profeta. Entonces, eso es otro ejemplo. O sea, Jesús estaba consciente de lo que decía el libro de él mismo. Y en el momento correcto el Espíritu Santo le recordaba y le decía, oye, ahorita es el momento para hacer esto, ¿no? Otro ejemplo, estaban los hermanos de Jesús, le decían, oye, ¿por qué no vas a Jerusalén y ahí predicas para que te hagas famoso y tu mensaje se riegue? Y Jesús le dice, no, así no es mi onda. Y todo eso está basado en un versículo, también por Isaías, en alguna profecía, en donde se habla de que el siervo de Dios no va a andarse haciendo promoción. O sea, todo lo tenía Jesús, su misión, así como les hablo, ¿no? Que algunos son profetas, otros son apóstoles, otros maestros. Jesús, a sí mismo, su misión, porque bueno, no sé si ustedes, de repente dices, bueno, ¿y qué soy yo? ¿Soy apóstol? ¿Soy profeta? ¿Qué soy? Bueno, la respuesta es que Dios te diga, que Dios te lo revele. O sea, traes una tendencia natural y Dios te va a hablar al respecto. ¿En dónde te va a hablar? Pues en la palabra. Y ahí es donde me quedé. Dios nos va a hablar a través de la palabra acerca de nosotros. Y creo que es importante que tengamos fundamentado en la palabra, identificado así específicamente este versículo, esta porción, en este sentido, qué es lo que Dios me dice a mí. Porque esa es la base sobre de la cual se edifica nuestro ministerio. Todos tenemos un ministerio. Todos estamos en el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces Dios quiere que caminemos en esas buenas obras. Entonces yo les decía, de tarea, véanse en el libro, búsquense en el libro. ¿Qué es lo que el libro dice de ti? Y entonces, como que ahí lo dejé. Y bueno, creo que de esa vez nada más, creo que ustedes 3 vinieron. Y esa era la tarea, búscate en el libro, ¿no? Y entonces la semana pasada estábamos hablando de eso. Y les decía, bueno, como que platicamos entre todos y me decía papá, oye, ¿tú qué te ves, no? Y entonces, yo lo que he hecho, porque lo oí de un pastor, dice, yo por mucho tiempo traje en mi cartera tarjetas que me recuerdan lo que Dios me ha dicho de mí. Porque no todos tenemos voy a decir así, la entereza, la plenitud de decir, ok, Dios, yo voy al ministerio, ¿no? A veces, cuando Dios nos habla, no sé si recuerdan la escritura esta de Gedeón, la historia de Gedeón. Dice que estaba Gedeón escondido, había una pelea entre la gente de Israel y otros que se llamaban de madianitas. Y estaban los madianitas como oprimiendo, así dice la palabra, y estaban invadiendo el territorio de israelita. Y algo de lo que estaban haciendo es que les quemaban su fuente de comida, les rompían bueno, no decía que quemaban, pero se deshacían de su fuente de comida. Entonces plantaban sus sembradíos y llegaban los madianitas y arrasaban con el sembradío, y entonces pues generaban hambruna en el pueblo de Israel. Y entonces dice que se encontró unas plantitas ahí, Gedeón, que era un tipo, así nomás, cualquier tipo, Gedeón. Y dice que estaba escondido ahí haciendo su comida, buscando, como me lo imagino, limpiando sus plantitas para comérselas. Y en esa escena de que estaba escondido, como no te imaginas de él un personaje heroico, más bien te lo imaginas como un personaje en necesidad. En esa escena llega un ángel, se le aparece a Gedeón, le dice, oh Gedeón, gran hombre de valor, ¿no? Y se le queda así como, yo, hombre de valor, estoy aquí escondido, tengo miedo de que me vayan a quitar mi comida, yo. Pero hay una diferencia entre lo que Dios ve y lo que a veces estamos viviendo. Y a veces necesitamos basarnos en lo que Dios dice para levantarnos a ese nivel. Y entonces,
¿no? O sea, un versículo, por ejemplo, que se repite, creo que oí el dato, 365 veces en la palabra, o sea, una para cada día. Esfuérzate y sé valiente. Entonces tal vez tú dices, "Ay, ¿yo valiente?" Sí, tú valiente, esforzado y valiente, ¿no? Y entonces comparas tu vida y dices que yo no soy esforzado y valiente. Y dice Dios, no, sí eres esforzado y valiente. ¿Qué vas a hacer? A veces tal vez la obra que Dios te quiere encomendar requiere que seas esforzado y valiente. Y es una necesidad, o sea, tienes tú que medirte y apoyarte en esa palabra de Dios. Y cuando tú crees la palabra de Dios, la fe que tú le pones a lo que Dios dice, echa a andar la gracia de Dios. Y aquello que no es, se vuelve verdadero. Y entonces si no eras esforzado y valiente, si tú crees que eres esforzado y valiente, la gracia de Dios te habilita para ser esforzado y valiente. Y entonces, bueno, con todo esto en mente, yo lo que les decía y les recomendaba es, yo lo que agarré es que empecé a escribir lo que Dios me dice. Y entonces si de repente estaba yo leyendo la palabra y algo me llamaba la atención, lo anotaba yo en mis tarjetas. Ahorita ya dejé las tarjetas, ya pasé a ser digital, ya lo tengo en mi computadora. Pero sigo, o sea, estas cosas para mí son, hace cuenta como el mapita o el plano sobre del cual de repente yo, por ejemplo, ¿no? Lo recibí de un mensaje, una predicación que estaba dando un pastor que dice yo soy generación de rompimiento. Se refiere a, estaba basado en alguna enseñanza de la palabra, en donde decía, así como, no sé, tal vez en tu familia nadie ha ido a la universidad, tú vas a ir a la universidad. Y a partir de ti, tus generaciones van a ser gente preparada. Tal vez en tu vida nadie ha sido, no sé, nadie ha alcanzado a ser el dueño de su negocio. Tú vas a ser dueño de tu negocio. Y a partir de ti va a haber un linaje de gente emprendedora, ¿no? Y entonces, bajo esa, decía, oye, me habló cuando estaba predicando ese señor. Y entonces, David, acuérdate, tú eres generación de rompimiento. Entonces, ahí cuando anda ahí todo así apesadumbrado, que hay que pagar esto, que hay que hacer... No, espérate, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de ti? Yo soy generación de rompimiento. A partir de mí, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. O sea, vamos a levantarnos. ¿Por qué? Porque la obra que Dios ha puesto en mí requiere que yo tenga esto como parte de mí. ¿Sí? Ahora, yo sé que esto no es literalmente un versículo. No sé, por ejemplo, sí es literalmente un versículo. Pero esto es a lo que me refería. Esto está, bueno, evidentemente está basado en una escritura. No es nada más, se le ocurrió al pastor y ya. No recuerdo en base a qué historia lo había hecho. Pero el punto es que Dios nos habla para revelar quiénes somos. Y cuando se revela esa identidad, sobre de eso hay que empezar a dar pasos. Entonces yo le decía, ¿qué es lo que dice el libro de ti? Como que dice, ¿en dónde están tus tarjetas? Es importante que tengamos muy claro el camino, la identidad que Dios nos ha dado. Porque si, por ejemplo, si Dios te hace a ti un profeta y tú te empiezas a entrenar para pastor, no vas a cumplir el propósito. Tal vez ahí medio puedas hacerla de cuasi pastor, pero si tu don es la profecía, no vas a entrarle bien. ¿Me explico? Y si por ejemplo, ¿no? Hay otro don, a ver, tal vez tu don, también lo dice la palabra, dice que Dios da el don de hacer riquezas. La iglesia necesita dinero, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si dices, ay, yo soy muy bueno para los negocios, voy a comprarme mi tercer casa? Está bien, pero también estás apoyando en la obra, también estás invirtiendo o sea, porque somos una maquinita, ¿no? Imagínate un reloj. No, bueno, los de ahora, los modernos, no son de resortitos o de mecanismos, son más digitales, ¿no? ¿Qué pasa si el reloj no trae pila? No funciona.
Entonces puede estar todo en su lugar, pero si la pila no representado, ¿no? Analogía de que la pila es dinero, a veces se necesita que haya dinero en la obra, ¿no? Como les decía, que nos decía este señor, dice, oye, vamos a alquilar. Pues sí, vamos a alquilar. ¿De dónde? Tenemos que ponernos de acuerdo. Oye, todos queremos rentar un lugar, todos ponemos lana, lo rentamos. No queremos, pues no lo ponemos y ya, no hay bronca, ¿no? Mis papás no nos cobran por estar aquí. ¿Sí me explico? Entonces, hay una necesidad de echarte a andar en tu propósito. Si tu propósito es hacer dinero, haz dinero. Glorifica a Dios a través de tu habilidad de hacer dinero. Si tu habilidad es la consejería, aconseja. Necesitamos gente que le ayude a la gente a pasar de punto A a punto B para que mejore. Tu habilidad es cantar, canta. Tu habilidad es, ¿sí me explico? Y entonces la echas a andar. De nada sirve que, bueno, yo siento, por lo menos a nuestra comunidad, necesitamos empezar a aportar lo que tenemos de parte de Dios, ¿no? Nos decía la vez pasada Toñita, por ejemplo, es otro don. Es que yo siento interceder, ¿no? Una persona que está en oración por la gente. Eso es muy importante para un ministerio. Y yo le decía, yo por ejemplo, mis oraciones son muy al punto. Hay gente que es muy inspirada. O sea, le surge una oración, ¿no? Y de hecho, de repente leemos en la Biblia, hay oraciones, de repente, una oración de Moisés, una oración de el mismo Señor Jesús, ¿no? Hablaba de esas oraciones. Está bien, es parte de tu manera de ser. O sea, si a mí me invitas a orar, yo acabo en 15 minutos, pero hay gente que acaba en 2 horas, 3 horas. Y entonces, de repente, después de los 15 minutos, yo estoy así, ya me quiero ir, ¿no? Me siento atrapado. Entonces yo no soy muy fan de ir a signos de oración. Me decía mi papá, oye, oramos, ¿no? Estamos comiendo, oramos. Jesús, gracias por la comida. Amén. Ya, vamos a comer, ¿no? ¿Cómo va? Hay gente que es padre, por favor, bendice al mesero y bendice al, ¿no? Y gracias por el fruto de la tierra que está aquí en nuestras manos. Y así, ¿podemos comer, por favor? O sea, yo tengo otra manera de ser y está bien. Dejamos que cada quien tenga su manera de ser. ¿Sí me explico? Entonces decía ella, bueno, yo le entro a la intercesión, por favor, necesito que intercedan por mí, esta iglesia necesita intercesión, entre nosotros necesitamos intercesión, eso es lo que ella aporta. Bueno, y los demás que aportamos, ¿no? Yo aporto esto, yo aporto lo otro, y entonces juntos podemos edificar, bueno, dice la palabra, hasta que edificando el cuerpo de Cristo, la perfección de los santos. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, se las dejaba yo como pregunta y se las dejo otra vez como pregunta. ¿Qué dice de ti el libro? ¿Qué dice Dios de ti? Les invito a que bueno, a mí me sirve mucho el sistemita de las tarjetitas. Se vuelven especiales. Este es mi pequeñito tesoro. O sea, las tengo yo guardaditas. Y es, por ejemplo, momentos con Dios. Si yo me meto esto a mi momento con Dios, Dios fluye a través de estas tarjetitas. Dios me recuerda sus promesas, me recuerda su amor, me recuerda su obra en mí, me recuerda que no estoy solo, me recuerda que está conmigo. Y es nada más por decir, vamos, bueno, a veces así está difícil. ¿Qué dice Dios de ti? A veces está difícil porque está como que empaquetado y está muy extenso, ¿no? De repente sacar de aquí lo que así específico para mí. Yo sé que esta es la instrucción de Dios para todos, pero de repente tenerlo así en forma individualizada. Sí, individualizada y ¿sabes? Eso también cuenta una historia. O sea, porque es diferente lo que Dios me dijo ayer a lo que Dios me dijo hace 2 años. Entonces de repente ves algo que Dios te dijo hace 2 años y así como, wow. Les digo, por ejemplo, esta tarjetita de aquí. Esta la escribí en el 2014. Es en Isaías 44. Dice, no temas,
Porque él derramará agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Su espíritu derramará sobre mi generación, su bendición sobre mis renuevos, y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Cada vez que veo un arbolito sauce, me acuerdo de este verso. Y entonces esto me está diciendo que va a haber, que en ese tiempo estaban Nathan y Sam, nada más, faltaban los otros dos. Y entonces yo le estaba preguntando a Dios, ¿ya? ¿Nathan y Sam? ¿O vamos a tener más hijos? Y entonces aquí escribí, el 30 de agosto del 14, que en el versículo 5 dice que hay 3 renuevos. Te los leo, Isaías 44. Bueno, para mí eso fue una historia de 3 renuevos, ya salieron 4. Entonces me faltó ahí uno, pero por lo menos en ese punto me decía, bueno, yo sentía que Dios me decía, todavía no, hay más, no solamente Samuel y Nathan, hay más. Dice Isaías 44:5, dice, y este dirá, ¿no? O sea, como uno, y este dirá, yo soy de Jehová. El otro, ahí está, eso me decía a mí un segundo, se llamará del nombre de Jacob. Y otro, y ahí había un tercero, dice, y otro suscribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Entonces, esto tal vez tiene su sentido profético específico, y bueno, está bien. Aparte del significado profético que Dios le da a esto, Dios me habló a través de esos versículos para decirme, hay más. No solamente Sam y Nathan, porque aquí se habla de 3. Y entonces aquí escribí 3 renuevos. Al año de esto, nos embarazamos de David. Así a la fecha. Al año de esto. ¿Al año? 2 años. 2 años. 2 años en esa fecha. Si cuentas las semanas después de esta fecha, es el cumpleaños de David, que son 40 semanas de gestación, ¿no? O sea, para mí eso es significativo. Y entonces, de repente, así veo mis tarjetitas, y aquí hay una, por ejemplo, que me dio Alex una vez. Me lo anotó en un papelito. Decía, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y entonces, él me aporta a mi historia, ¿no? ¿Sí me explico? Y entonces estas cosas te hablan y son parte de ti. Y entonces te ves a ti mismo a través de los ojos de Dios. Dejas de verte a través de tus propios ojos, dejas de verte a través de los ojos de tu familia, dejas de verte a través de los ojos de la sociedad y te empiezas a ver a ti mismo con los ojos que Dios tiene. Y entonces, sobre de eso Dios pone un ministerio. Y empiezas a andar en la obra que Dios preparó para ti de antemano, para que anduvieras en ella. Y entonces traes fruto y en eso se glorifica el Señor. ¿Sí me explico? Me acuerdo una vez, en Manantial, que dijiste, yo quiero conocer mi 4.º hijo. Ah, sí. En una predicación. Okay. Me acuerdo de eso. Y Dios te permite conocer tu hijo. Sí. Bendito Dios. Es mucho más, bueno, por lo menos para mí, es mucho más significativo. Yo estoy caminando en el plan de Dios, yo estoy escribiendo mi propia historia. Porque me conozco falible, me conozco chambón, me conozco en la humanidad, ¿no? En lo caído de mí. Y pues soy como cualquier otra persona. Pero si me veo a través de los ojos de Dios, soy un hijo de Dios. O sea, ¿qué prefieres? ¿Ser meramente humano o prefieres ser un hijo de Dios? Participando en la obra de Dios, la obra eterna de Dios, edificando sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Yo prefiero el otro. Es mucho más significativo. O sea, en el otro literal, como plantitas, naces, creces, te reproduces y mueres. ¿Qué fue de ti? ¿Quién sabe? ¿No? Dice la palabra, dice, la vida del hombre es como un bueno, dicen en inglés como vapor, water vapor. O sea, así ya te fuiste. Y todo tu esfuerzo y todo tu drama
como si nada, como si no hubieras existido. ¿Qué es mejor? Yo prefiero vivir en el plan de Dios, pensando en que Dios está con nosotros, hay una eternidad, hay un propósito y todo esto va a tener un buen efecto. Sí. Entonces, les invito y les encomiendo que empiecen, o sea, si no lo tienen ya empezado, que empiecen el proceso de decir, voy a aportar, voy a empezar a dar de lo que Dios ha puesto en mí para dar, ¿no? A la par de que voy, o sea, mientras voy leyendo, pues, la manera en la que he recibido estas cosas es en mi lectura personal y a través de lo que he escuchado. Hay también, ¿sabes qué? Alguna que otra de estas que ha sido que Dios me dice. Y entonces estoy con Dios y yo siento que Dios me dijo algo. Y así como lo sentí, así lo escribo. O sea, es una mezcla. Y bueno, yo siento que es importante. Si no lo tienes, si no tienes una identidad, o sea, ¿qué dice Dios de ti? Si no tienes esa respuesta, búscala. Por favor. Nos necesitamos ver a través de lo que dice la palabra, directamente de lo que Dios dice. O sea, que tu opinión de ti sea lo que Dios dice de ti. No lo que tú dices de ti, no lo que tu familia dice de ti, lo que la sociedad dice de ti, lo que Dios dice. Eso es lo importante. ¿Vale? Bueno, vamos a orar en ese sentido. Le voy a pedir a Dios que nos ayude en ese camino. ¿Vale? Padre, muchas gracias por el tiempo que estamos aquí juntos. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que por favor a cada uno de nosotros nos sigas revelando tu identidad para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido que sea clara, que sea que tenga su impacto espiritual, que venga inspirado por el Espíritu Santo y que podamos tener fruto, como dice tu palabra. Amén. Muchas gracias por su atención otra vez. Les dejo tarea. Por favor. No sé si, déjame ver si traigo tarjetitas en blanco. Se las doy de tarea, ¿no?